Ahí. Sí, yo lo cambio. Sí. Bueno, quiero primero agradecer la oportunidad de poder presentar el trabajo que hemos estado realizando desde finales del 2015 con, básicamente yo soy la cara visible de un grupo de decenas de personas que han estado trabajando en el laboratorio y que desde ese proceso, ¿no es cierto?, hemos estado trabajando en este proyecto que está relacionado a estrategias, a cómo diseñar estrategias de bioremediación de suelos crónicamente contaminados con hidrocarburos, ¿no es cierto? Estos suelos de alguna manera tienen características especiales que han estado por periodos muy largos contaminados. Por ende necesitamos tratar de desarrollar, ¿no es cierto?, estrategias que sean efectivas y al mismo tiempo eficientes. Bueno, como ya se explicó previamente, ¿no es cierto?, el proceso de bioremediación es un proceso de aceleración de un proceso natural de biodegradación, en este caso, ¿no es cierto?, o también de secuestro de contaminantes en el medio, ¿ok? Y esto se puede hacer a través de distintos pilares. El primero de ellos, ¿no es cierto?, un pilar que está relacionado a la estimulación de la microbiota nativa, que básicamente es proveerle, ¿no es cierto?, nutrientes para poder establecer algún tipo de inducción de la comunidad nativa presente en esos suelos para poder comenzar a consumir, ¿no es cierto?, o secuestrar el contaminante. En este caso, ¿no es cierto?, vemos el caso de la inyección de un ácido orgánico a subsuelos que están contaminados con uranio, ¿no es cierto?, que es una actividad que me tocó participar durante mi tesis doctoral, que es en suelos contaminados que están cerca del río Colorado. Posteriormente vemos la adición de microorganismos, ¿no es cierto?, que es cuando la comunidad nativa, ¿no es cierto?, no posee la capacidad degradativa. Nosotros necesitamos inyectar, ¿no es cierto?, como están haciendo estas personas acá, cultivos bacterianos que tengan esta capacidad, ¿no es cierto?, y darle al medio ese potencial. Y finalmente, ¿no es cierto?, la manipulación de las condiciones ambientales. Cómo nosotros podemos alterar este sistema para que este sistema tenga ese potencial. ¿Cómo nosotros llevamos a cabo este proceso?, ¿no es cierto? Durante el 2015, ¿no es cierto?, hubo un zonamiento en donde nosotros tomamos muestras desde el perfil, ¿no es cierto?, de la parte aerobia y generamos lo que se llama, bueno, lo que ustedes no pueden ver acá, digamos que esa palabra significa microcosmos, que significan distintas incubaciones, ¿no es cierto?, desde estos suelos aerobios, y nosotros hicimos adición de microorganismos que tienen potencial degradativo durante un periodo de tiempo. Hicimos lo mismo también en la zona anaerobia, ya en donde tenemos estos suelos que están saturados y generamos estas mismas incubaciones, pero ya no en la atmósfera normal, sino en la atmósfera que no posee oxígeno, ¿no es cierto? Es un sistema que es completamente anaerobio. Y también utilizamos bacterias acá, que son bacterias aisladas desde este tipo de sitios que poseen también capacidades especiales. Entonces, el experimento que nosotros llevamos a cabo en este caso fue súper sencillo, que lo mostramos en este caso acá, en donde pudimos poner en un tiempo cero, ¿no es cierto?, un suelo que posee una cierta concentración de hidrocarburos, que vemos en esta barra roja, ¿no es cierto?, y que a lo largo del tiempo comienza a disminuir, ¿ok? Y de esa manera nosotros realizamos un monitoreo. Este corresponde a un proceso que resulta a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Vemos una notoria disminución. En contraste, si nosotros hacemos una intervención que no tiene un resultado positivo, veríamos que esta concentración se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Como ya fue mencionado previamente, las bacterias no hacen este proceso gratis, ¿no es cierto? No lo hacen porque sean pertenecientes a algún grupo Greenpeace o que sean ecológicamente amigable o motivada, sino lo hacen porque básicamente ven en esto una fuente de energía, ¿no es cierto? Cómo ellas pueden beneficiarse de la energía que está presente en forma de contaminante. Por ende, si este proceso ocurre de la manera que yo estoy mencionando, nosotros deberíamos ver que hay un incremento, ¿no es cierto?, en la densidad microbiana presente en estos suelos, ¿no es cierto? Estas bacterias comienzan a crecer, desarrollarse, utilizar esa energía. En cambio, en aquellos procesos en donde no ocurre, ¿no es cierto?, la biomasa que está presente en los suelos se va a mantener de manera inalterada. Bueno, ¿cómo nos fue? Este es el primer resultado que nosotros observamos durante estos análisis, ¿no es cierto?, que están referidos a intervenciones que no, básicamente a un proceso que no ha sido mayormente intervenido, ¿no es cierto?, por eso nosotros le llamamos a esto control. En este gráfico que ustedes ven estas tres líneas, ¿no es cierto?, en la abscisa, en el eje Y podemos ver la concentración de hidrocarburos, que corresponde a miligramos por kilo de suelo, ¿no es cierto?, a lo largo, lo que vemos acá, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, en incubaciones de cerca de 40 días. Y vemos que los controles, ¿no es cierto?, se mantuvo prácticamente constante, ¿no es cierto? Partimos desde un nivel de cercano a 630 y terminamos a un valor bastante cercano, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nos informa este tipo de incubaciones corresponde a que los procesos de volatilización, ¿no es cierto?, el proceso de transmisión de hidrocarburos desde la fase suelo a la fase atmosférica, ¿no es cierto?, que es un proceso que no está mediado por procesos biológicos, es bastante menor.
Sin embargo, otro de los aspectos que nosotros aprendimos a lo largo de este tipo de incubaciones, ¿no es cierto?, no solo es el comportamiento de los contaminantes, sino más bien, sino también, ¿no es cierto?, es la presencia de microorganismos en estos suelos. Y pudimos observar, ¿no es cierto?, que la cantidad de bacterias presentes en los suelos de las salinas, ¿no es cierto?, es bastante baja. Como para hacer una cierta comparación, una cierta analogía, ¿no es cierto? Acá podríamos ver la densidad microbiana. Esto UFC significa unidades formadoras de colonia, que corresponde a una bacteria, a una célula bacteriana única. Y podemos hacer la analogía, ¿no es cierto?, que un suelo de bosque valdiviano, digamos, un suelo con un alto contenido de materia orgánica podría tener cerca de 10.000 millones de bacterias por gramo de suelo, y un suelo muy pobre, ¿no es cierto?, como un suelo del desierto de Atacama, podría tener 1 millón de bacterias por gramo de suelo. ¿Okay? En el caso del terreno de las salinas, los valores que nosotros pudimos observar están mucho más cercanos a un suelo bastante pobre, ¿no es cierto? La comunidad microbiana no tiene una alta densidad. ¿Okay? Entonces eso significa que, eso lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Vemos el gráfico de abajo que corresponden a heterótrofos totales, básicamente es el gran abanico de bacterias cultivables que están presentes en los suelos y que vemos que los valores son bastante menores a los que se indican acá, y también vemos a la cantidad de degradadores de hidrocarburos, ¿no es cierto? Son el número de bacterias que son capaces de poder degradar hidrocarburos, es un valor también bastante bajo. Por ende, uno de los principales aprendizajes que nosotros tuvimos durante este proceso es que necesitamos incrementar la densidad microbiana capaz de degradar los hidrocarburos que están presentes acá. ¿Cómo lo hicimos? ¿No es cierto? Lo hicimos a través de este proceso de bioaumentación, se nos cayó la N acá, digamos, que, como lo explicaba Mijael, ¿no es cierto?, corresponde a la adición de microorganismos degradadores con el objetivo de establecer o incrementar la tasa de degradación de contaminantes. ¿Okay? Y lo hicimos justamente utilizando estas bacterias que tenemos acá, que son aislados de este sitio que hablaba Mijael, digamos, son bacterias aisladas del río Concagua, ¿no es cierto?, de lugares previamente contaminados, que nosotros las tenemos caracterizadas, ¿no es cierto?, y las crecemos en estos frascos y después las adicionamos en los suelos, ¿no es cierto?, para poder llevar un suelo pobre, transformarlo a un suelo rico. Ahora, ¿por qué nosotros agregamos estas bacterias, no es cierto? Porque lo que nosotros tenemos como contaminante en este sitio no corresponde a un solo contaminante, sino a familias de distintos compuestos, ¿no es cierto? En donde como gran diferencia podemos ver algunos compuestos alifáticos, ¿no es cierto?, que son compuestos de cadena simple, ¿no es cierto?, que son ampliamente paliatables, ¿no es cierto?, para la comunidad microbiana. Sin embargo, también tenemos compuestos que son mucho más recalcitrantes, ¿no es cierto?, que son estos compuestos que poseen distintos anillos, ¿no es cierto?, y ese es uno de los principales desafíos que tiene la microbiota para poder enfrentarse a este tipo de compuestos, ¿no es cierto?, a este tipo de comida. Cómo yo tengo las posibilidades de poder quebrar esto y transformarlo en energía. Por eso nosotros utilizamos cepas del género Acinetobacter, ¿no es cierto?, que son especializadas en la degradación de este tipo de compuestos, y otro tipo de cepas de Pseudomonas y Nocardia, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad, demostrada por nuestro laboratorio, ¿no es cierto?, de poder romper estos anillos felónicos, que son mucho más recalcitrantes. En el caso de la bioestimulación, ¿no es cierto?, que es otra avenida que nosotros estamos estudiando para poder hacer el mismo proceso, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que el humus de lombriz o compost, ¿no es cierto?, es un súper buena fuente, no solo de nutrientes, sino también de carga orgánica, ¿no es cierto? El compost o el humus de lombriz es súper rico en bacterias también, ¿no es cierto?, que están acostumbradas y que se han desarrollado degradando material vegetal, lignocelulósico, ¿no es cierto?, celulosa, que muchos de ellos están compuestos por este tipo de estructuras bastante similares y bastante recalcitrantes también. Por ende, lo que nosotros hicimos fue la adición, ¿no es cierto?, a distinta escala de humus en estas incubaciones, ¿no es cierto?, para poder tener una mayor adición de bacterias, ¿no es cierto?, adición también de nutrientes y también darle la oportunidad, ¿no es cierto?, a estos suelos que tengan un mayor contenido de retención de humedad. De esa manera nosotros podíamos, de alguna manera, darle no un hotel 5 estrellas a las bacterias que van a trabajar ahí, sino poder mejorar un poco el tema de la homogenización de la humedad a lo largo del perfil de suelo. En este caso, ¿no es cierto?, contrario al que nosotros estamos viendo antes, estamos adicionando nutrientes para poder estimular las comunidades nativas que están presentes en el suelo, y estamos adicionando también una serie de comunidades microbianas externas, en los cuales, ¿no es cierto?, en ambos casos, no sabemos si poseen el potencial degradativo. Por eso tenemos línea punteada acá. Sin embargo, tenemos el potencial de que lo tengan. Eso es lo que nosotros vamos a estar evaluando en este caso.
Bueno, estas son las dos avenidas que nosotros estamos estudiando. En la parte izquierda, ¿no es cierto?, es la biomedicamentación, que es un tratamiento mucho más quirúrgico, ¿no es cierto?, mucho más a la carta respecto al contenido de contaminantes que nosotros estamos tratando de poder degradar. Y en este caso nosotros estamos viendo en la parte derecha, ¿no es cierto?, un sistema que está basado en algo que es mucho más como una caja negra, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo cambios y de alguna manera estamos monitoreando para poder explicar los resultados de nuestras intervenciones. Bueno, ¿cómo nos fue? Estos son los resultados, ¿no es cierto? En el gráfico que nosotros estamos viendo acá corresponde a la concentración de hidrocarburos, ¿no es cierto?, en partes por millón, y esto corresponde al tiempo, ¿no es cierto?, en semanas. Nuestras incubaciones de microcosmos, ¿no es cierto?, que de 1 litro, como les mencioné, en negro, ¿no es cierto?, corresponde al control sin intervención, y la línea roja corresponde a la dinámica, ¿no es cierto?, de la concentración de hidrocarburos que han sido tratados a través de biomedicamentación. Y en la línea verde, ¿no es cierto?, corresponde a la dinámica de la concentración de hidrocarburos que ha sido tratado por bioestimulación, ¿no es cierto? En este caso yo le estoy presentando una incorporación de material de humus, ¿no es cierto?, en 40%, sin embargo también hicimos adición, ¿no es cierto?, de humus en una fracción menor cercana al 10%. Como podemos ver en ambos casos, ¿no es cierto?, hay una reducción significativa de la concentración de hidrocarburos a lo largo del tiempo. Y en el caso de biomedicamentación, ¿no es cierto?, logramos un 73% de remoción y en el caso de bioestimulación logramos un 78% de remoción de los hidrocarburos que estaban presentes en el tiempo cero. En todos los casos llegamos a valores bastante cercanos, ¿no es cierto?, del proceso en donde pudimos llegar desde algo de cercano a 700, en este caso muy cercano a 100 partes por millón. Como le había mencionado en la introducción, ¿no es cierto?, este tipo de degradación, ¿no es cierto?, tiene que estar correlacionada, ¿no es cierto?, con un incremento en la comunidad bacteriana, ¿no es cierto? Estos contaminantes están siendo utilizados por las bacterias para hacer fuente de energía. Por ende, nosotros debiéramos ver, ¿no es cierto?, un incremento en las bacterias, el número de bacterias que está presente en estos suelos, en estas incubaciones. Y esto lo hicimos a través de este experimento, que es un experimento bastante sencillo, en donde nosotros aislamos las bacterias que están presentes en estos suelos, ¿no es cierto? Y pueden ver pequeños colores acá, algunos blancos, otros crema, otros un poco naranjos, ¿no es cierto?, en donde somos capaces de poder contabilizar, ¿no es cierto?, la comunidad cultivable que está presente en estos suelos. Y la manera, el comportamiento de estas, lo podemos observar acá, ¿no es cierto? En este caso vemos el proceso de bioestimulación, ¿no es cierto?, en donde en azul tenemos las barras, la cantidad de bacterias, ¿no es cierto?, en el control, y en el púrpura, digamos, tenemos la cantidad de bacterias en nuestras intervenciones. Y podemos ver en el caso de bioestimulación, nosotros agregamos cerca de 2 órdenes de magnitud, ¿no es cierto?, de bacterias. O sea, antes cuando había una bacteria, luego tenemos 100 bacterias, ¿no es cierto?, en nuestra incubación tratada. Sin embargo, en biomedicamentación podemos ver que el incremento no es solo 2 órdenes de magnitud, sino 3. ¿Okay? Comparado con el control en el inicio, ¿no es cierto? O sea, a través de la biomedicamentación nosotros somos capaces de poner, ¿no es cierto?, 1000 bacterias en donde teníamos solo una, después de un mes. ¿Okay? Entonces este aumento sostenido nos permite, ¿no es cierto?, no solo en la cantidad, ¿no es cierto?, no solo en órdenes de magnitud, sino también en la diversidad de la microbiota disponible. ¿Okay? Nosotros estamos haciendo que este sistema no sea solo más abundante, sino también sea más diverso. ¿Okay? Y eso nos permite sostener, digamos, estos procesos degradativos de manera mucho más holística, no solo tan circunscrita. Bueno. Cuando uno obtiene este tipo de resultados, ¿no es cierto?, que son bastante optimistas, la pregunta viene un poco también a desafiarnos, ¿no es cierto?, de cómo uno puede poder tratar de interpolar, ¿no es cierto?, este tipo de resultados que están hechos en incubaciones de 1 litro en un terreno tan grande. ¿No es cierto? Es por eso que nuestro proyecto integra, ¿no es cierto?, distintas iteraciones, en donde nosotros vamos agregando, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de una unidad experimental mucho más grande, ¿no es cierto?, para poder obtener, hacer pruebas, hacer hipótesis, probar hipótesis y ver qué tipo de interpolación uno puede realizar. Es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros estamos migrando, ¿no es cierto?, en el año pasado a un sistema de escalamiento, ¿no es cierto?, semi-industrial de 400 litros, que nosotros podemos ver acá en estas pilas, que las teníamos instaladas en el patio de la Santa María, en donde vemos distintos tratamientos. Acá vemos también unos extractores de aire, ¿no es cierto?, en donde nosotros estamos tratando de ventear oxígeno hacia el terreno, y nos genera también un proceso súper incómodo para nosotros, porque básicamente somos microbiólogos, ¿no es cierto?, trabajamos en volúmenes muy chiquititos.
Y en este caso tenemos que transformarnos en una cosa que es masiva para nosotros y es bastante desafiante. Es por eso que hemos tenido que alterar nuestros tubos de ensayo y poner frascos de mermelada y poder... y eso nos genera también un problema porque tenemos que consumir la mermelada previo a hacer este tipo de cosas. Y también, ¿no es cierto?, es agregar las bacterias, ¿no es cierto?, que van a hacer este trabajo de manera mucho más menos quirúrgica, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, ¿qué cosas nosotros, este tipo de procedimientos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros estamos escalando, ¿no es cierto?, y probando nuestra hipótesis, están fundamentadas en 4 pilares, ¿no es cierto? El primero de ellos es cómo resolver elementos críticos, ¿no es cierto? Y durante este proceso, ¿no es cierto?, de escalamiento hemos conocido problemas nuevos, ¿no es cierto?, como puede ser el problema de la poca retención de humedad de este tipo de materiales, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, vemos acá un suelo, ¿no es cierto?, esta pila, un hoyo dentro de una de nuestras pilas, en donde hay básicamente percolación de agua y en donde se genera un gradiente, ¿no es cierto? No hay condiciones homogéneas que son muy claras, que son muy fáciles para nosotros a nivel de laboratorio poder trabajar con ellas, ¿no es cierto? Entonces, este pilar, ¿no es cierto?, nos trata de buscar qué factores físico-químicos y biológicos son críticos durante este proceso. Luego tenemos también aspectos ecológicos, ¿no es cierto? ¿Qué sucesiones microbianas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de bacterias, qué grupos bacterianos están presentes en los suelos en el momento inicial? ¿No es cierto? Y cómo ellos cambian a lo largo de que nosotros realizamos estas intervenciones. Y el tipo, como mencionaba Mijael, ¿no es cierto?, el tipo de metodología y técnica que nosotros utilizamos, eso corresponde no solo al nivel de bacterias cultivables, ¿no es cierto?, que es una fracción mucho más pequeña de lo que que existe en la naturaleza, sino también tecnologías que son que dominan, digamos, y que nosotros somos capaces de poder analizar, de medición de DNA ambiental, ¿no es cierto? Nosotros extraemos todo el DNA que está dando vueltas, somos capaces de secuenciarlo y como ustedes pueden ver, nosotros podemos hacer estudios de comunidades, censos, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar qué bacterias están creciendo a lo largo de qué tiempo en distintas intervenciones. Luego, también queremos ver aspectos moleculares, ¿no es cierto? Luego de conocer la composición de estas comunidades microbianas, queremos saber cómo se sienten esas comunidades microbianas y cuáles son aquellos aspectos que nosotros podríamos mejorar para que estas comunidades, ¿no es cierto?, hagan mejor su trabajo. Y en este caso nosotros necesitamos no solo permitir el fragmentado de los contaminantes, sino también hacer que los contaminantes que no están tan disponibles, ¿no es cierto?, que son como este tipo de compuestos, son súper insolubles, o sea, están súper pegados a las partículas, ¿cómo hacemos que las bacterias sean capaces de despegarlo? ¿No es cierto? Y es ahí donde nosotros utilizamos una de nuestras bacterias que naturalmente produce una especie de detergente, ¿no es cierto? Ellos producen algún tipo de polímero que es capaz de poder limpiar, como quien limpia la grasa que está pegado a un tipo de tejido. Estas bacterias también producen detergente que son capaces de poder liberar la comida para después comérsela. Y finalmente vemos aspectos de ingeniería, ¿no es cierto? Cómo el factor se puede acoplar, digamos, a este proceso que es mucho más científico y poder hacer en terreno algo que generalmente cuesta hacerlo, ¿no es cierto? A nosotros nos incomoda un montón como científicos que estamos acostumbrados a trabajar en unidades súper pequeñas, pero entendemos también los desafíos que significa poder establecer este tipo de procesos de manera controlada, ¿no es cierto?, de manera quirúrgica y también en unidades que sean funcionales, que estos tengan algún tipo de utilidad práctica, ¿no es cierto?, para la comunidad. Y esto justamente lo establecemos, ¿no es cierto?, en esta etapa de escalamientos, donde nosotros vamos creciendo desde unidades de litro a metro cúbico y después, ojalá, a cientos de metros cúbicos. Así que lo único que queremos es hacer una pequeña referencia a las personas del laboratorio que nos han acompañado durante este proceso y estamos abiertos a preguntas, yo creo.